estamos en Colosenses 1:16. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Aleluya. Entendemos, hermano, que Cristo, hermano, cuando Él anduvo aquí en la tierra, mucha gente, hermano, le preguntaban y le decían que si Él era Dios. Y Jesús dijo, hermano, el Padre y yo uno somos. Amén. El Padre y yo uno somos. Y dice en el Evangelio, hermano, de San Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Amén. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aleluya. Y lo habla, hermano, el libro de San Juan. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Amén. Y así, hermano, vamos a leer ese libro. Si lo lee, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y dice que Dios envió un hombre llamado Juan, el cual dio testimonio de Él. ¿Vive o no vive? Y este Juan, hermano, el Bautista, como sabemos, hermano, en las enseñanzas anteriores, hermano, pudimos ver, hermano, que Juan, hermano, lo pudo ver cuando Jesús llegó al río Jordán para ser bautizado. Y expresó Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. Allí estaba, hermano, Jesús para cumplir ese mandato de ser bautizado. Un varón de Dios que no tenía pecado, no tenía por qué, hermano, hacer quizás eso, pero Él vino enseñándonos lo que nosotros tenemos que hacer para ir cada día a la presencia de Dios. Amén. Gloria al Señor. Porque en Él no había, en su boca no había mentira, en su cuerpo, hermano, no había pecado, pero Él fue allá, hermano. Porque ¿qué le decía Juan el Bautista a las personas? Generación de víboras, decía Juan el Bautista. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira de Dios? Porque aquella gente, hermano, en aquel tiempo eran pecadoras, habían fallado a Dios en tantas cosas, en los mandamientos que Dios le había dicho a Moisés, que había prescrito. Ahí estaban, hermano, aquellos mandamientos, pero el pueblo siempre era rebelde y le fallaba a Dios. Y pasó mucho tiempo, hermano. Si leemos la escritura de ahí, hermano, hay un tiempo de silencio de 400 años que no había palabra de Jehová, pero sí, hermano, vino al momento que vino el Mesías Jesucristo. Aleluya. Entonces, hermano, por eso dice, Él es la imagen del Dios invisible. Le dijo un apóstol al Señor Jesús, Felipe le dice, le dijo a Jesús: muéstranos al Padre y nos basta. Pero Jesús le dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Amén? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. A su nombre. Entonces, hermano, porque dice, en Él fueron creadas todas las cosas, la que hay en los cielos y la que hay en la tierra. Porque dice, hermano, así dice la Biblia. En el principio, hermano, todo estaba desordenado, pero dijo Dios: hagamos al hombre. Ya no habla el libro de Génesis. Hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Pero ¿qué es lo que quería Dios, hermano, del ser humano? De que fuera también santo como Él. Amén. Esa era la imagen que Dios quería. Dios quería, hermano, que el ser humano no pecara, que no hubiera maldad, sino que hubiera una santidad que reflejara la santidad de Dios. Por eso Dios está diciendo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dice algunos, es que nosotros tal vez nos parecemos a Dios, dice, tal vez físico, pero no, hermano, Dios está hablando de lo espiritual. Dios está hablando, hermano, de eso que tenemos que resplandecer, como cuando Moisés, hermano, subió al monte a hablar con Dios, y dice que cuando él venía bajando, dice, lo veía el pueblo de Israel, y era su rostro que brillaba tan fuerte como cuando el sol está fuertísimo iluminando. Así era el rostro de Moisés. Resplandecía por la santidad, hermano, por el encuentro que había tenido con Jehová Dios de los ejércitos.
Igual usted, igual yo, hermano, cuando estamos sumergidos, hermano, en la presencia de Dios, vamos a reflejar otra persona, no el mismo hombre, hermano, el mismo ser que éramos antes, que éramos mentirosos, que hacíamos tantas cosas, que cometíamos tanto pecado, infringíamos la ley de Dios, porque, hermano, cuando ya nosotros hemos aceptado al Señor, hacemos un pacto con Cristo Jesús, amén. Porque queremos, nosotros lo que queremos es que nuestra alma sea salva. Las almas de nosotros, hermanos, sean salvas, hermanos, que no caigamos en una condenación. Ahí, hermano, dice el libro de 1 Corintios 4:17, de modo o de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios cambia todo, hermano. Dios cambia todo. Todo viene a ser nuevo en Cristo Jesús. Aleluya. Aunque la gente, hermano, a veces podrá decir, pero si este hombre era borracho, solo andaba ahí todo sucio y ahora anda predicando la palabra. Este era drogadicto, esta mujer era de aquellas que se vendía, pero ahora Cristo le ha cambiado. ¿Ven? A su nombre. Cuando Jesús, hermano, cuando los apóstoles Pedro y Juan subieron al templo de la Hermosa, sucedió algo de que estaba un hombre ahí, hermano, sentado, no podía caminar. Era cojo de nacimiento, pero él estaba ahí a la puerta de la Hermosa y estaba pidiendo limosna. Pero Pedro y Juan solo en ellos fijaron los ojos y le dijeron: no tenemos oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús a ti te digo, levántate y anda. A su nombre. Ahí estaba, hermano, el poder de Dios en estos dos varones, los apóstoles. ¿Y qué pasó, hermano? Dice que este hombre se levantó, pero no se fue, sino que entró al templo a saltar, a glorificar a Dios de gozo y alegría. Estaba alabando al Señor. Y todos los que estaban ahí, hermano, estaban asustados, estaban asombrados. Y la gente después que la gente lo veía en la calle, y no es ese que se ponía a pedir limosna, decían. Y no es ese. Y le preguntaban. Y a un hermano había los religiosos que estaban y le decían: ¿quién te dijo que te sanó? Y empezaban a cuestionar, porque el ser humano, hermano, siempre está cuestionando cómo cambiaste tu vida, de lo que eras antes, lo que eres hoy. Pero es Cristo el que hace nuevas las cosas, amén. Porque en Él dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominio, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Ven? Nosotros fuimos creados por medio de Él y para Él. ¿Ven? Usted fue creado por medio de Él y para Él. Lo que pasa, hermano, que el ser humano no quiere sujetarse a Dios. Están ahí, hermano, viendo las cosas que ofrece el mundo, lo que el diablo, hermano, Satanás está ofreciendo para arrastrarlo a una condenación eterna. Porque si Cristo lo dijo, hermano, que hay dos caminos. Hay un camino ancho, hay un camino angosto. Pero lastimosamente, hermano, muchos escogen ese camino ancho, que pueden andar de izquierda a derecha, a cualquier lado, y nadie les dice nada. Bíblia hoy. Pero el camino angosto, hermano, aquel camino estrecho del sufrimiento que vas a pasar, hermano, es el que te va a llevar allá a la patria celestial. Es el que te va a llevar a vivir una eternidad de felicidad en Cristo Jesús. ¿Ven? Porque, hermano, entonces nosotros tenemos que pensar en eso. Y dice: todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es antes de todas las cosas. O sea, hermano, antes de que fuera creado el cielo, la tierra, antes de que fuera ordenado todo, ya Jesús existía. ¿Ven? Él estaba allí. Existía, hermano, este personaje Lucifer, hermano, el cual dice que se quiso sentar en el trono de Dios, se quiso hacer como Dios, pero Dios lo destronó de allá del cielo y lo arrojó a la tierra. Habían tantos ángeles, tantos querubines, hermano, y así se quiso hacer más grande que Dios. Y aquí dice la Biblia, hermano, que Jesús estaba, dice, y Él es antes de todas las cosas. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. O sea, hermano, Él las mantiene, ¿ven? Él las mantiene.
Dios, hermano, tiene misericordia de nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. Amén. Si Él no ha pasado, hermano, nada en la tierra, es por medio de Cristo que todavía está rogando. Está ahí, hermano, sentado a la diestra del Padre y está intercediendo por nosotros. Hermano, dice que no hay ningún nombre dado a los hombres que podamos ser salvos, sino solamente en Cristo Jesús. Amén. El libro de Hebreo, hermano, habla ahí, el capítulo 10, hermano, donde habla de que tenemos un sacerdote, el capítulo 4, y ahí en el día, hermano, y si lo vemos todo el libro de Hebreo, habla de que tenemos un gran sumo sacerdote, hermano, delante de la presencia de Dios, que traspasó los cielos, y por lo tanto, hermano, nosotros podemos entrar confiadamente en la presencia de Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor, porque así lo dice la palabra del Señor, hermano. Ahí dice, hermano, que hermano, de que nosotros, hermano, tenemos entrada directa por medio de Jesucristo. En el libro de Hebreo, hermano, ahí vemos que la mayoría habla de Cristo Jesús. Y dice, hermano, en el Hebreo 10, capítulo 10, versículo 21, dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, aleluya. Tenemos un sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos con corazón sincero. Vívelo, vive. Acerquémonos, hermano, con corazón sincero. Un sacerdote, hermano, tenemos delante de Dios. En aquel tiempo, hermano, el sacerdote que estaba delante de la presencia de Dios era Moisés. Y después vinieron, hermano, los descendientes de Aarón, los sacerdotes. Pero, hermano, también dice ahí que nos acerquemos con corazón sincero. ¿Ven? Que no haya hipocresía, que no haya mentira en nosotros, ¿saben? Porque, hermano, sabe que en aquel tiempo, si el sacerdote estaba mal, entraba al lugar santísimo, había una cortina que dividía el lugar santo al lugar santísimo, y solo el sacerdote una vez al año entraba, y esto cuando Dios decía que tenía que entrar. Y le amarraba un cordel, un mecate, hermano, en su pie ahí, hermano, para ver si este sacerdote se moría. Solamente lo balaban para afuera otra vez, porque ya venía muerto. Vive. Porque estaba ministrando en la presencia de Dios. Y usted y yo, cuando venimos acá a este altar, estamos ministrando delante de la presencia de Dios. Amén. Y no podemos mentirle a Dios. No podemos. Entonces, hermano, dice, tenemos este gran sacerdote en la casa de Dios. Porque dice, así que acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Aleluya. Dice ahí, hermano, miren qué es lo que dice: purificados los corazones de mala conciencia. Yo les decía a los hermanos, el otro día les decía, ¿quién tiene mal? Usted tiene mal corazón. A su nombre. Dice ahí, purificados los corazones de mala conciencia. Bueno, Leonel, ¿usted tiene mala conciencia? Aleluya. Eso le preguntaba ahí. Para Marixa, ¿usted tiene mala conciencia? Aleluya, solo Dios lo sabe. Bendito Dios, hermano. Dios sabe que a veces nosotros quizás nos portamos mal delante de Él. Como decía el hermano Lionel, otra vez pensar, hermano, tenemos que acercarnos cada día a pedirle perdón a Dios, a ponernos a cuenta con Dios, porque no sabemos, hermano, si vamos a despertar nuevamente. Amén. No sabemos. Y conversaba ahí, hermano, con eso que le decía de este joven que falleció. Conversaba, ¿qué pasaría con él? ¿Qué comunión tendría con Dios? Él se acostó y ya no despertó más. Vívelo. Y nosotros todavía aquí estamos. Tenemos que ponernos a cuenta con Él. Amén. Purificar los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Aleluya. Con agua pura, hermano. ¿Y quién ofrece esa agua pura? Es Jesucristo nada más. Amén. Es el único que nos ofrece esa agua pura. A su nombre. Gloria sea al Señor. Entonces, hermano, y vemos de que, gloria a Dios, dice ahí, hermano, la palabra de Dios, y Él es la cabeza del cuerpo. Estamos en el libro de Colosenses siempre. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Amén. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Amén. Entonces, hermano, a Él estamos sujetos todos. Amén. Estamos sujetos. Él es la cabeza. Él es la máxima autoridad sobre todos nosotros. Amén.
Y algo, hermano, que reflejaba hoy en día, hermano, en la actividad de nuestra hermana Luisa, que habla el libro de Pedro, 1 Pedro creo 5, donde habla, hermano, que dice: ruego a los ancianos entre vosotros que apacentéis la grey, dice. Hermano, de que el que está ministrando hay que apacentar la grey del Señor, su nombre, porque sabe, hermano, que es de Cristo nada más. Dice que, hermano, tenemos que hacerlo con alegría nosotros, no con tristeza. Tenemos que hacerlo con gozo, no por ganancias deshonestas. Vívelo, hijo. Porque hay unos ministros, hermano, hay unos líderes que solamente están viendo el bolsillo de la congregación. Están buscando cómo sacarle la plata, cómo sacarle el dinero. Pero no, hermano. Dice que el ministro, el líder, el pastor, está para vigilar, para ministrar, para salvar el alma de aquella persona. ¿Ven? Para que sea guardada, hermano, esa alma y presentarla delante del Señor, porque nosotros daremos cuenta de todo esto en el día que venga Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Entonces, hermano, dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia, el primogénito de entre los muertos. Porque quién, hermano, quién fue y quién dijo al tercer día yo me voy a levantar? Solamente Cristo Jesús. Amén. Se levantó de entre los muertos, al tercer día resucitó. Aleluya. E hizo tantas cosas, hermano, en ese momento, porque Él no murió. Aleluya. Él entregó ese momento su alma, hermano. Pero sí, hermano, estuvo haciendo un trabajo en ese momento. Bendito Dios. Aleluya. Porque Él dice en la Biblia que Él bajó a las profundidades de la tierra y llevó cautivo la cautividad. Bendito Dios. O sea, hermano, todavía fue a rescatar gente que había sido engañada en aquel tiempo más atrás. Había gente, hermano, que perecieron en el diluvio, perecieron en tantas cosas. Hay gente que esperaban al Mesías y se murieron con la esperanza en Cristo Jesús. Vívelo bien. Entonces, hermano, Cristo hizo tantas cosas. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Aleluya. Antes nosotros no éramos pueblo de Dios, pero por medio del sacrificio de Cristo dice que de dos pueblos hizo uno. ¿Ven? De dos pueblos. Porque, hermano, dice la Biblia ahí, hermano, el mismo libro de San Juan: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Aleluya. Usted y yo, hermano, hemos creído en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Y por medio de eso, hermano, entonces dice que nosotros tenemos que creer. No solamente, hermano, alguien dice creer, sino tener que aceptar al Señor en tu corazón, a servirle a Él, solamente a Él. Amén. Aceptar, hermano, hacer un pacto con el Señor de que vas a cumplir los mandamientos, los estatutos, los decretos, las ordenanzas, todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces, hermano, y a los que creen en su nombre, dice, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. A todo aquel, hermano. Pero, hermano, a veces la gente, no, todos somos hijos de Dios, ¿no, hermano? Y a veces se va a la gente cuando se le dice: usted es una creación de Dios, porque usted no ha venido a los pies de Cristo, usted no ha venido a querer cambiar su vida, hermano. Porque en aquel tiempo, hermano, sabe de que la Biblia habla, si nos vamos más adelante, hermano, cuando viene el juicio sobre la tierra, Dios va a enviar a su ángel y va a sellar a mucha gente que son de Él. O sea, hermano, de aquel pueblo de Israel. Pero desde la iglesia, hermano, el que tenga el Espíritu Santo de Dios será levantado, será arrebatado y llevado a un lugar al cielo. Vívelo, vive. ¿Por qué, hermano? Porque aquí van a pasar tantas cosas. Aquí va a haber sufrimiento. Entonces se va a celebrar la boda del Cordero con la iglesia. Mientras aquí está sufriendo, la iglesia está celebrando allá con Cristo Jesús. Después vuelve nuevamente Cristo Jesús a la tierra a hacer juicio, hermano, sobre todas las naciones. Aleluya. Viene a rescatar a su pueblo,
a su pueblo Israel, que va a estar siendo atormentado y rodeado por tantas naciones que lo van a querer destruir, que lo van a querer hacer polvo, pero vendrá Cristo con todo su ejército celestial y entonces, hermano, hará justicia en esta tierra. Vive o no vive. Y nosotros, hermanos, tenemos que estar gozosos, alegres, porque Cristo entregó su vida por nuestros pecados. Amén. Por nuestros pecados. Aleluya. Entonces, hermano, dice, Él reconcilió, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, o hacíamos buenas obras nosotros. Éramos extraños, dice, extraños. Nosotros también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos. Nosotros éramos enemigos de Dios. Vívelo bien. Enemigos de Dios, hermano, cuando nosotros no queríamos saber nada de Dios. Solo nos interesaba, hermano, allá hay una fiesta, allá íbamos corriendo. Veníamos a las 3 de la mañana a nuestra casa. Pero ahora no, hermano, ahora, hermano, a veces hay personas, hay hermanos, he visto yo, que están apurados en los asientos. Ya dilató el culto, ya lleva 1:30. Ahora este predicador ya se pasó de la media hora de predicación. A su nombre. A veces, hermano, hay gente que está inquieta, solo pensando en la casa. Pero cuando andábamos, hermano, en aquel momento, el tiempo aquel de parar, hermano, ahí no importaba la hora. Si iba a amanecer, se amanecía. Vive y no vive. Pero ahora, hermano, debemos de enamorarnos más del Señor. Amén. Imagínense, hermano, que aquel pueblo de Israel, cuando Esdras, Nehemías, hermano, el profeta Esdras, hermano, empezó a leer el rollo, empezó a leer la ley de Jehová Dios. Se sentaron, dice, cuando empezó a rayar el alba, desde la mañanita, bajó el sol, hermano, y ellos estaban sentados todo el día escuchando la palabra de Jehová Dios. A su nombre. Y a veces, de ahí la todo, hermano, ya llevo 1 hora y media predicando. Ya estoy cansado, estoy aburrido. Pero luego, hermano, salen de aquí, se quita el cansancio, se quita el sueño y allá vámonos, unos a ver televisión y otros a ver redes sociales. A su nombre. Pero difícilmente, hermano, a veces leer un versículo de la Biblia. A su nombre. Pero dice, hermano, que ese, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Cristo nos reconcilió delante de nuestro Padre Celestial por las obras malas que hacíamos. Entonces, hermano, cuando nosotros venimos y escuchamos de Él y leemos su palabra, entendemos, hermano, que nosotros hacíamos malas cosas delante de Dios. Y decíamos que conocíamos a Dios, pero no habíamos conocido lo que Cristo hizo, el sacrificio por nosotros. ¿Vive o no vive? Entonces, hermano, dice que en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha. ¿Usted es santo? ¿Vive o no vive? Hermano Adolfo, ¿usted es santo? Aleluya. Para Bosco. Para Bosco, usted es santo y sin mancha. Estamos en la lucha. Aleluya. ¿Qué dice, hermana Marisa? Desde que aceptamos a Cristo somos santos, porque tenemos que estar santificados cada día. Aleluya. Hermana Martita, ¿usted es santo? Luchando. Aleluya. ¿Vive o no vive? Tenemos que ser santos, hermano, nosotros. Creer en el Señor. Amén. Debemos de creer de que Él nos está presentando así delante del Padre Celestial. Porque si estamos dudando, hermano, y si nos morimos, no nos va a presentar delante del Padre Celestial. Hay momentos difíciles, hay momentos de duda, hay momentos que cometemos errores, pero Él está rogando por nosotros. Dice un libro, una parte de los Salmos, dice, Él se acuerda de que somos polvo. ¿Ven? Sabe que en cualquier momento tal vez podemos cometer una falla, pero ¿sabe qué es lo que dice aquí la Sagrada Escritura? De que en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarlo santo y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Ven? Esta es una promesa de parte de Cristo Jesús. Amén. Que Él nos va a presentar santo, sin mancha, irreprensibles delante de Él. ¿Vive o no vive?
Entonces, hermano, cada día nosotros tenemos que esforzarnos, ¿amén? Como dicen los hermanos, estamos en la lucha, vamos en la lucha, así, hermano, estamos cada día y tenemos que cuidarnos cada día. Tenemos que tener el respeto, tenemos que tener el temor reverente de nuestro Dios, ¿amén? Ese temor reverente, hermano, y decir, bueno, yo tengo el tiempo disponible, voy a ir a alabar a Dios, tengo este tiempo, hoy no hay culto en la iglesia, pero voy a leer la palabra de Dios. Voy a hacer tantas cosas. Entonces puede decir, va a haber el ayuno, voy a ir al ayuno también para consagrarme delante de Dios. Vive o no vive. Porque, hermano, todo esto es bueno delante de Dios, amén. Para presentarnos santos y sin mancha e irreprensible delante de Él. Si en verdad, dice aquí, si en verdad permanecéis fundamentados y firmes. Ahí está una respuesta. Aleluya. Ahí está una respuesta. Sí, si usted es santo, sin mancha e irreprensible, dice aquí, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. A su nombre. Gloria. Tenemos que estar fundamentados y firmes en la fe, que Cristo es nuestro Salvador. Amén. Ahí tiene que estar, hermano. Tienes que estar fundamentado, creer solamente en Él, que nadie te va a mover, que nadie te va a engañar, nadie te va a decir, no, ahí estás mal, andate a otro lado, caminar por aquí, caminar por allá, si sabiendo que el que se entregó en la cruz de Calvario se llama Cristo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de los Señores. ¿Amén? Sabiendo, hermano, que el único que me va a presentar delante de Dios sin mancha, dice, santo e irreprensible delante de Dios. Ahí no hay nadie, hermano. La Biblia no habla de nadie más. No hay nadie, no hay otro sacrificio más vivo, más santo que el que hizo Jesús. Entonces, hermano, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio, sin moveros, hermano, el que no está fundamentado es el que se mueve a cada rato. Hoy está bien con Dios, mañana se fue a la iglesia, otro día reconcilió, vuelve a caer, vuelve a reconciliar. Esta persona no tiene fundamento en Cristo Jesús. Vive o no vive. Y nosotros tenemos que ser como dijo Cristo Jesús, que comparó, hermano, aquella tempestad, aquellas dos casas, y dice que vinieron ríos, vinieron vientos contra la casa que estaba bien fundamentada, bien cimentada sobre la roca, y esta no la pudo mover ni el viento, ni los ríos, ni nada. O sea, hermano, estaba fundada en la roca, que era Cristo Jesús. Aleluya. Pero estaba la otra que estaba encimita, y cuando sopló el viento, hermano, ahí se cayó. A su nombre. Así que, hermano, cuando nosotros vienen, hermano, grandes problemas sobre nosotros, grandes tristezas, grandes lamentos, enfermedades, y si estamos fundados en Cristo Jesús, nada nos va a mover, amén. Nada nos va a mover, ni que digan, mira, están hablando de vos, mira que están haciendo esto en la iglesia, mira, y no, tenemos que ver, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, amén. Ahí es donde yo voy a ir. Yo me voy a preocupar cuando Dios diga algo de mí. Que la gente esté hablando, hermano, no te preocupes si estás bien con Dios, amén. No te preocupes, no te lamentes, sigue adelante, porque vienen grandes problemas. ¿Sabes que Cristo, hermano, sufrió tanto en un día? Que Él estaba, hermano, dice, cuando Él estaba en la carne, Él sufrió, Él lloró, Él se lamentó, hermano. También, hermano, padeció de hambre como nosotros quizás. Vive o no vive. Le dijo un joven ahí, Señor, Maestro, ¿dónde moras? ¿A dónde vives? Y solamente Cristo le dijo Jesús, nada más. El Hijo de Dios no tiene ni dónde recostar su cabeza. A su nombre. Y a veces nosotros queremos tener una camita de esa, hermano, bonita, que cueste 20,000 córdobas, suavecita, como que estoy en las nubes. A su nombre. Una buena almohadita para que tener en mi cabeza. Pero si, hermano, a veces tenemos tal vez, hay una tijerita, yo soy pobre. A su nombre. Pero Cristo dice, no tenía ni dónde recostar su cabeza. Pero Él es el dueño del oro y de la plata. Él es el dueño del oro y de la plata. Cuando a Él le cobraron, lo quisieron humillar, le dijo a uno de los apóstoles, vete al mar allá, ahí vas a encontrar un estatero. Ábrele la boca y ahí vas a pagar tu impuesto y mi impuesto para entrar a esta ciudad. A su nombre. O sea, hermano, que por eso es que dice aquí, para Él fueron creadas y en Él fue creado todo lo que hay. El oro, la plata, el diamante, el zafiro, el ónice, todo lo que habla, hermano, ahí Apocalipsis, todas las piedras preciosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Amén.
Bendito Dios. Entonces, hermanos, debemos de sentirnos orgullosos que somos hermanos también en Cristo Jesús. Amén. Porque Él nos va a presentar delante del Padre como sus hermanos a cada uno de nosotros. Aquí está mi hermano, aquí está mi hermana, aquí está mi hermana Argentina, aquí está mi hermana Marisa, aquí está mi hermano Leonel, va a decir el Señor y con orgullo, porque estabas pagando el precio en la tierra. A su nombre. Pero no, hermano, vendrá ante muchos hipócritas y va a decir: apartados de mí, maldito, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Bendito Dios, hermano. Nosotros tenemos que llegar cuando Cristo, hermano, nos presenta, hermano, y sentirnos orgullosos delante de Él que pudimos vencer en esta tierra. ¿Ven? Aquí sufrimos, hermano. Aquí hay humillación. Aquí lo vuelven a ver, hermano. Tal vez, a veces, hermano, tal vez tu familia, mi familia, hermano, creen que por su dinero son más que nosotros. Pero aquí nadie, hermano, ni un presidente de toda la tierra, ni el multimillonario, si no tiene a Cristo Jesús, no es nada delante de Dios. ¿Amén? No tiene nada, porque no va a poder pagar con tantos millones la salvación. Entonces, hermano, nosotros tenemos que gozarnos delante del Rey. Si en verdad permanecéis fundamentados y firmes en la fe, sin mover de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual dice Pablo: yo, Pablo, fui hecho ministro. Aleluya. El apóstol Pablo, hermano, ahí nos está instando, hermano, que guardemos su palabra, la palabra del Señor, sin movernos del Evangelio. ¿Ven? Sin movernos del Evangelio, dice aquí, hermano, sin movernos de la esperanza del Evangelio. Porque estamos, hermano, en una esperanza. Tenemos esa esperanza y esa fe que Cristo volverá. Amén. Cristo volverá. Le dijeron, hermano, los ángeles a los 11 apóstoles que estaban viendo la ida del Señor, cuando Él ascendía hacia los cielos, ahí se pararon unos varones y le dijeron: varones de Galileo, ¿qué veis hacia el cielo? A ese Cristo que habéis visto subir allá, en esa nube que va, en esa misma nube, Él volverá otra vez. A su nombre. Esa es una de las esperanzas que nosotros tenemos. ¿Amén? Él volverá. Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y también habla por ahí mismo, hermano, dice: voy pues a preparar lugar para vosotros. Cristo, hermano, está preparando lugarcito para nosotros. Amén. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si viniere otra vez, volveré, hermano, y os tomaré, dice, a mí mismo. O sea, está hablando de nosotros. Amén. Y nos va a presentar delante del Padre Celestial, porque donde yo estoy, yo quiero que ustedes también estén, dijo Jesús. Amén. Él nos quiere llevar, hermano. Él dice, hermano, que a veces la pregunta: ¿quién ha subido al cielo? ¿Quién sabe la cosa que hay en el cielo? Si fue Cristo el que vino a declarar todo, porque Él es el que habita en los cielos. Amén. Él es el que habita. Por eso es, hermano, que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. O sea, hermano, todo se le sujeta. Los demonios se sujetan en el nombre de Jesús. Amén. Se sujetan. Cuando, hermano, había unos demonios, cuando llegó del Gadareno, aquel hombre que tenía tanto espíritu y todo el mundo le tenía miedo, solo vivía en el cementerio, y cuando llegó Jesús, con solo la presencia de Él, le dijeron: Jesús, ¿qué tienes contra nosotros? A su nombre. ¿Qué tienes? Ellos temblaron a la presencia de Jesús y le pidieron, le dice: no nos mandes al abismo, o sea, no nos mandes al infierno, permítenos ir a esos cerdos. Y Jesús le dio autoridad de ir a aquella manada de cerdos, aquel rebaño de cerdos. ¿Vive o no vive? Porque los demonios, solamente cuando Cristo, hermano, cuando veían venir a Jesús, ellos temblaban. Ellos sabían, hermano, la autoridad que Él tiene sobre ellos. Amén. Y esa autoridad, hermano, también te la ha dado a ti como iglesia. Dijo Jesús: por tanto, id y hacer discípulos. Ahí está Mateo 28. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, le digo. Está diciendo los apóstoles y también a la iglesia. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizando, enseñándoles y bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Aleluya. Y a todo aquel que cree en mi nombre, dice, pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Amén.
Y si viviere cosas mortíferas, no te va a hacer daño, porque estás con Cristo Jesús. Amén. Cuando el apóstol Pedro predicaba, hermano, vemos en la Sagrada Escritura, libre de los Hechos de los Apóstoles, hermano, que la gente cómo salía corriendo cuando veían a Pedro que venía a las calles. Ahí están los enfermos y los ponían a la orilla de la casa, dice, y ponían, hermano, hasta ahí sus delantales para que al menos la sombra de Pedro, cuando tocara al enfermo, el enfermo se sanara. Pero como dice el canto, hermano, no era la sombra del apóstol Pedro, sino era el Espíritu de Nazareno que estaba en él. Amén. Gloria al Señor. Y por eso, hermano, nosotros tenemos que tener esa fe, esa promesa, que cuando vamos a orar por alguien, hermano, decirle al Señor, Señor, esto es lo que tú prometiste. Pero sí, hermano, tenemos que estar bien con Dios. Amén. Porque si no, hermano, solo vamos a ir a orar y se va a morir el enfermo. A su nombre. Porque mire, hermano, Pedro no oraba, Pedro pasaba, caminaba y los enfermos se sanaban. A su nombre. A veces, hermano, yo miro, pueden pasar hasta media hora orando y no se levantan el enfermo. Pero Cristo, hermano, solamente llegaba a la gente y le decía, ¿qué quiere que haga? Quiero recobrar la vista, conforme a tu fe sea hecho, decía Jesús. Y la persona se sanaba. A su nombre. Él no gritaba, no hacía tanto escándalo, sino que solo tenía autoridad sobre toda enfermedad. Amén. Y esa autoridad también, hermano, está sobre nosotros. Amén. Bendito Dios. Pero también, hermano, la persona que quiere recibir sanidad tiene que tener fe. Porque hay gente, hermano, que no tiene fe. Y es cuando Dios quiera, no cuando nosotros querramos. Amén. Gloria al Señor. Así que, hermano, doy gracias al Señor por este mensaje, esta palabra de esta preciosa tarde. Y que siempre, hermano, estemos reflexionando en ella. Amén. Para no, hermano, no movernos, no nos movamos del Evangelio, no nos movamos de donde Dios nos ha llamado, porque Dios te ha llamado para cosas grandes. Amén. Para cosas grandes, hermano. Y lo más grande es tener vida y salvación en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar, hermano, dándole gracias al Señor en esta tarde por sus bendiciones, por todo, hermano, lo que Él nos regala cada día. Aleluya.